Finalmente ha llegado nuestro tan esperado jueves, y hoy analizamos la película El padre de los papeles principales, del genial Anthony Hopkins. A pesar de sus 83 años, esta persona adquiere cada vez más profundidad actoral y carisma con cada año que pasa. Y cuando vi esta película, ¿no?, aquí en Ciudad de México, en inglés, entendí que definitivamente le darían un Oscar por mejor actor. Y efectivamente, exactamente 2 semanas después, me enteré de la noticia de que Anthony Hopkins había recibido ese mismo premio. En resumen, estoy increíblemente feliz por él, simplemente lo adoro. Y en general, por cierto, sobre la demencia senil que él retrató, uno pensaría, ¿qué se puede filmar sobre la demencia senil? ¿Qué podría ser interesante aquí? Pero no puedes dejar de verlo, porque en principio la película tiene inversiones nulas. Solo está Anthony Hopkins, su hija, por cierto. También es una actriz conocida, ¿recuerdas? Ella interpretó a la reina. Entonces aquí están los dos, por así decirlo, en este pequeño apartamento, y básicamente durante 1 hora y media en este apartamento siguen actuando, pero la actuación es tan fuerte que captura tu atención, especialmente porque el director sumerge al espectador tan magistralmente en esta misma psicosis, en esta misma alucinación, en este delirio, en esta demencia senil, que inevitablemente te identificas no con la hija, ni con otras personas alrededor, sino que realmente te identificas con este anciano que ha entrado en esta mente confusa y deja de entender las estaciones del año, los períodos, los rostros se confunden, y esto lo siente directamente el espectador. Entonces lloré como no tienes idea, simplemente como una loca. Al final tuve que ponerme gafas de sol y salir del cine como pude porque estaba completamente llena de mocos. Antes de grabar este video para ustedes, volví a ver esta película y ya la encontré en ruso en internet para no perderme los más mínimos detalles, porque en algún lugar, por ejemplo, puede que no entiendas algo completamente en inglés, pero aquí puedes seguir claramente todas las cosas. Por ejemplo, algunos momentos, allí dice sí, las ratas abandonan el barco. A veces no puedes seguirlo en inglés, pero en ruso te lo explican bien. Aunque podrían, los traductores muy a menudo inventan algo por su cuenta. Bueno, en realidad lloré de nuevo por segunda vez, pero no tan fuerte, y de todos modos no es cierto que todo esto fue muy profundo, ¿verdad? Y qué difícil fue al final entender qué se debe hacer. Vi esta película por primera vez con mi hija menor, le pregunté, ¿qué te gustaría si estuvieras en el lugar del protagonista? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Sí, ella se identificaba con este Anthony. Por cierto, en esta película él también era Anthony, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría? ¿Te gustaría que tus hijos vivieran contigo? ¿Te gustaría que te llevaran a un asilo? ¿Te gustaría que te durmieran? ¿Qué resultado te gustaría personalmente? Ella pensaba y pensaba y decía, no sé, no sé, no sé. Y entonces, no sé. Es decir, por un lado, tú das a luz a estos niños, los crías, les das tanto para que al final te tomen por los brazos y te envíen a una casa de ancianos, ¿verdad? A sentarte abrazado con viejos locos. Primer punto. Por otro lado, puedes vivir con esta demencia. Durante muchos años, bueno, por ejemplo, una persona puede empezar a desarrollar demencia lentamente a la edad de 70 años. En principio puede vivir hasta los 98 años. Es decir, puede estar en este estado persistente, desagradable y progresivo durante mucho tiempo. Y la demencia progresa muy rápidamente, atormentando y torturando a todos sus seres queridos a su alrededor, porque la personalidad del paciente con demencia senil se destruye tan rápidamente que al cabo de un año no queda rastro de la persona. Allí no está el padre de antes, allí ya no está tu madre, allí no está esa persona. Todo, esa personalidad está destruida. Solo hay algunas alucinaciones, ideas delirantes. Hay una trama de delirio, en este caso la tenía nuestro Anthony, ¿sí? Quieren robarme todo, quieren quitarme todo. Me robaron mi reloj y ahora él ya ha comenzado a esconder estos tenedores y cucharas. Y esto, por cierto, es una historia clásica en el momento de la demencia. Muy a menudo comienza con ¿dónde pusiste mi pensión? La robaste. La persona esconde en algún lugar bajo el colchón y olvida dónde lo escondió. Sufre sobre todo de pérdida de memoria a corto plazo. Es decir, puede recordar eventos que ocurrieron hace 100 años, pero no puede recordar lo que pasó hace un minuto, hace 20 segundos, lo que acaba de decir, y ya no lo recuerda. Alguna trama y eventos. Y de nuevo, para usted, como espectador, se vuelve tan... Es una película magistralmente dirigida y no es la primera vez que el director y el camarógrafo logran componer todo, de tal manera que sientes tu propia locura.
Es decir, realmente ves otras caras, realmente ves, Dios mío, ¿quién es ese hombre sentado en la silla? ¿Quién es esa hija? Si hace 5 minutos era otra hija, era otra cara. Y cómo se vuelve angustiante en algún momento. Se da cuenta de que algo no está bien con él, que algo no está bien, que debo cerrar la boca, esconderme en esta habitación, encerrarme, ponerme estos auriculares, escuchar mi música clásica. Algo no está bien conmigo. Estoy enfermo, lo entiendo, y aún así no puedo evitar protestar y no sucumbir a esta alucinación, no entrar en ella. Eso es todo. Pero lo sorprendente es que esta pareja, sí, padre e hija, ella ama mucho a su padre, él no es fácil, es una persona muy intelectual y culta, ¿verdad? Hasta el final mantiene su elegancia, se afeita, está bien peinado. Presta atención, tanto los sacos como las camisas y algunos chalecos, él no anda en casa ni siquiera con pantuflas. En casa usa bonitos zapatos clásicos, escucha música clásica, realmente entiende de arte. Ama a su hija menor. Aquí está mi pequeña, es tan linda, es tan maravillosa, la quiero tanto. Y tú eres una tonta tan estúpida, pero a pesar de eso, ella todavía ama a su papá, ¿verdad? Eso es todo. Ella realmente ama a su padre. Y hay algo más que es muy importante. En esta vida, aparte de su padre, no tiene a nadie, porque según entendí, corríjanme si no es así, ella es en general una mujer solitaria. Hay un tipo, no está claro si es realmente su esposo, no está muy claro, o si se fue a Francia con algún amante. Como vimos toda la película a través de los ojos de un paciente con demencia senil, nosotros mismos ya no podíamos diferenciar. La realidad de los estados alucinógenos, no entendíamos muy bien qué por el estado de este Anthony. Daba la sensación de que era simplemente una mujer solitaria, que tiene más de 50 años, 53, y vive con algún hombre, 53 años viviendo, posiblemente con algún hombre. Pero al parecer ella no tuvo hijos, y ahí está con su papá anciano, yendo de un lado a otro, tratándolo de vez en cuando, intentando sin cesar contratarle una cuidadora. Y como los pacientes con demencia son pacientes complicados, ¿entiendes, verdad? En consecuencia, nadie puede convivir con él. Manda a todos al carajo, insulta, llama nombres y así sucesivamente. Y en consecuencia, a ella le resulta aún más difícil despedirse de este padre. Es decir, si ella viviera rodeada, digamos, de sus hijos, nietos, es decir, si estuviera incluida en alguna familia suya, tuviera muchas personas cercanas, tal vez le sería más fácil, por ejemplo, en las relaciones con su padre, enviarlo a una clínica y no sufrir por ello. Pero no, porque ¿cómo ha sufrido estos últimos años con él? Ella lo amaba, le planchaba sus camisas, le cocinaba pollo, le compraba vino, papá, tenedor con cuchillo. Es decir, ella hacía todo por él. Era una hija perfecta, lo acostaba como a un niño, porque un paciente con demencia senil es como un niño. Ellos también se duermen con sus juguetitos, ya empiezan a mojar los pañales naturalmente, muy rápido. Y esta fase llega rápidamente cuando ya no controlan sus funciones excretoras. En consecuencia, ella lo acostaba a dormir, le leía cuentos por la noche y al mismo tiempo la invadía el deseo, deseaba su muerte. Es decir, en su cabeza surgían pensamientos de estrangularlo. De hecho, lo agarró del cuello, recuerden, en sus pensamientos comenzó a estrangularlo, porque la vida con su padre ya era tortuosa, porque eso la molestaba. No podía trabajar normalmente ni construir su vida personal. La mujer todavía es joven, no se le puede llamar una mujer mayor. En principio todavía tiene mucho por delante, quiere viajar, quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? Teniendo parientes de este tipo, a mi padre cercano. Es decir, y el miedo, ahora me desharé de él, se quemará en ese hogar de ancianos, porque allí mueren más rápido que en casa, ¿sí? Esos ancianos. En consecuencia, él se quemará allí y yo me quedaré sola. Es decir, a mis 53 años no tengo madre, perdí a mi madre, perdí a mi hermana biológica, no tuve hijos. Es decir, no tengo personas cercanas y estoy perdiendo a mi única persona cercana, a mi querido padre. Todo, me quedo en este mundo sin fundamento, sin ninguna base, no siento esta tierra bajo mis pies, desaparezco, me evaporo y yo misma puedo convertirme en una niña indefensa. Porque muy a menudo sucede que primero una persona desea la muerte de su padre, pero cuando el padre muere, la persona entiende que se vuelve indefensa, cae en depresión, comienza a ahogarse en sentimientos de culpa abrumadores, preguntándose por qué actué así. Y probablemente a ella también le sucederá esto. ¿Por qué lo llevé allí? Debería haber estado con mi padre, debería haber sido una buena hija hasta el final. Es decir, esto conlleva el riesgo de que luego se dedique a la autocrítica durante mucho tiempo. ¿Entiende, verdad? Especialmente a esa edad. Es decir,
si todavía fuera una niña joven, podría de alguna manera adaptarse, compensar y en general reorientarse hacia otras cosas. Pero ya a esta edad empiezas a recordar cada vez más tu infancia, aferrarse a papá y mamá. ¿Y cómo era de bueno? Empiezas a preocuparte por tu propia vejez, el miedo a tu propia demencia. Por lo tanto, todo esto es muy complicado. En cuanto a la demencia, lo que también fue muy interesante fue una investigación. Las personas con ojos azules, personas de piel clara, son significativamente más propensas a desarrollar demencia que las personas con ojos oscuros, personas de piel oscura, con cabello negro y ojos marrones. Sí, personas como yo son menos propensas a la demencia. No puedo dejar de decir que estoy tremendamente feliz por esto. Y mi bisabuela, a quien me parezco mucho, Nikugama, murió casi a los 100 años con plena lucidez y memoria clara. Oh, Dios mío, gracias. Creo que me pasará lo mismo, porque volverse loco, no hay nada peor. Realmente no sabes qué hacer. Simplemente quieres ahorcarte, porque entiendes que algo anda mal contigo, que te estás burlando de todos, de tus seres queridos, del personal médico. Y ni siquiera se compara con la esquizofrenia. Bueno, si una persona tiene esquizofrenia, todavía tiene una fase de exacerbación y una fase de remisión. No se puede decir de la demencia senil, ¿no? Si una persona se adentra en esto, sí, lo hacen poco a poco, entonces comienza un retroceso infinito, sin ningún progreso. No hay ningún tratamiento. Simplemente les dicen a los familiares que se mantengan fuertes, que les quedan 6 meses, que rápidamente arreglen todos los documentos, las donaciones, en fin, lo que aún no se ha hecho. Mientras la persona aún pueda razonar algo, tiene 6 meses, dicen los psiquiatras. ¿Correcto, Bliskin? Sí, porque es en ese periodo de tiempo que las personas mayores se consumen. Así se consumen. Es decir, parecía que ayer todavía podía cuidarse sola, podía comer sola, podía ir al baño, limpiarse, orinar, defecar, bañarse. Es decir, podía atenderse de alguna manera, pero en algún momento, y esto sucede muy rápido y de manera abrupta, la persona comienza a orinarse en los pantalones y olvida lo que acaba de comer. Especialmente, por cierto, esta voracidad de la demencia senil, ¿verdad? Como él también, tráeme el pollo, ¿a dónde te llevaste ese pollo? Todavía no he terminado de comer. Y este sentimiento interminable de hambre, siempre les parece que no los alimentan, que les han robado la pensión. Bueno, en general es un clásico del género, donde prácticamente en cualquier caso de demencia senil hay un cierto retrato psicológico del paciente. Siempre es lo mismo. Pero me apresuro a señalar que hay algo interesante. Del inconsciente surgen esos mismos impulsos que la persona ha reprimido durante mucho tiempo. Por ejemplo, algunos impulsos sexuales. Ella, por ejemplo, puede desnudarse y acosar a su propio hijo, una paciente con demencia senil. En este caso, nuestros no. Hablaba de que era un artista de circo, que era un bailarín. Es decir, posiblemente tenía algún deseo oculto de ir a estudiar para ser un bailarín de claqué. Tal vez había deseos de ser un artista de circo y así sucesivamente, vivir una vida completamente diferente y no esta vida correcta de un ingeniero tan culto e intelectual, ¿verdad? Eso también es muy, muy interesante. O por ejemplo, pueden haber tales extravíos de odio. Es decir, ella empieza a decirle a su hija, ajá, sé que sedujiste a mi marido, te acostaste con él, eres una puta prostituta zorra y así sucesivamente. De repente, la madre, que nunca antes le había dicho tales cosas a su hija en su sano juicio, al entrar en la demencia senil, comienza a decir cosas completamente horribles. Y esto no surgió de la nada. Es decir, lo más probable es que esta persona haya estado reteniendo precisamente estos pensamientos. Por ejemplo, los celos de su marido hacia la hija mayor o alguna envidia hacia esta hija. De repente, tan pronto como la persona con demencia senil pierde el control, pierde ese control sobre sí misma, se liberan esos impulsos que estaban en un estado latente, como enterrados. Esto es increíblemente, increíblemente interesante. Y como ya mencioné, en este caso estas hermanas de la caridad, ellas, así de mucho más fácil, ligero y gratificante, es estar en comunicación con personas, con enfermos somáticos, que, por ejemplo, tienen algunos órganos que no funcionan, pero cuyo cerebro está lúcido. Escuchas esa receptividad, esa retroalimentación, tienes un diálogo con el paciente, él te da regalos, te está agradecido, ves frente a ti a una persona con la que interactúas. Y tú como enfermera puedes limpiar algún recipiente, hacer un enema, interactuar allí, estar junto a la persona, porque hay una constante reciprocidad
Con los pacientes en demencia senil, en un estado psicótico, delirio, alucinaciones, la habilidad del estado de ánimo, están eufóricos, felices, bailan y otras veces están enojados, obsesionados, insultando. En consecuencia, cuando lidias con esta falta de adecuación, te desanimas y por eso a la clínica para enfermos mentales van ciertas personas a trabajar allí, en consecuencia, y a menudo con algún tipo de motivaciones estadísticas. Y recuerden ese momento cuando se le acercó un hombre, es decir, más tarde entendimos que era su médico, quien le daba bofetadas. Y aquí es interesante, ¿fue esto real? ¿Se acercó ese mismo médico a él y le dio bofetadas en las mejillas? Porque no podemos decir que él no lo hizo, ya que al fin y al cabo el personal médico tiene la posibilidad de desahogar su ira en alguien, de demostrar toda su furia, toda su parte demoníaca. Y en este caso resulta que los pacientes son como conejillos de indias. No quiero meter a todos los psiquiatras en el mismo saco. Solo quiero decir que este tipo de cosas realmente suceden. Pueden burlarse de alguna manera sobre ellos, porque nadie tomará en cuenta las quejas de un paciente con algún tipo de trastorno mental. Cualquier persona, cualquier juez, lo considerará como un delirio y una alucinación. Así que haz lo que quieras, ¿sí? ¿Quieres golpear? ¿Quieres insultar? Por favor. Todo esto, es decir, los familiares cercanos no sabrán si se burlaron de su padre o no. ¿Entiendes, verdad? Por lo tanto, es muy posible que ese doctorcito lo golpeara en las mejillas de vez en cuando, haciéndolo llorar. Entonces, ¿qué más quería decir sobre, sí, esa última escena final donde él no está rodeado de sus hijos, no está rodeado de sus seres queridos, a quienes dio a luz, crió, invirtió todas sus fuerzas, todos sus recursos internos, finanzas, tiempo, y así sucesivamente, y él pasa sus últimos días más difíciles acompañado por una persona completamente extraña? Y miren cómo esta enfermera encontró la manera de acercarse a él, hablando con él de manera infantil, como una madre con su hijo. Ahora vamos a dar un paseo, mira qué clima tan fresco. Todavía no hemos paseado por allí, necesitamos dar otra vuelta. ¿Cómo logra encontrar el enfoque correcto hacia él? Pero muy a menudo noto en este tipo de hermanas que en este aspecto de su vida están dispuestas a dar amor, pero con sus propios hijos son tacañas. ¿Entiendes lo paradójico que es? Es decir, no le dirá estas palabras a su hijo, no regalará este amor a sus seres queridos, a su madre, y con facilidad entregará este amor a un anciano completamente extraño. ¿Entiendes? Esto lo veo muy a menudo. Es una distribución extraña y paradójica de las propias emociones. Aquí seré tacaña y aquí seré generosa. Es como si todos ellos ya supieran cómo soy y aquí puedo ser. Algo nuevo. Mostrarte a ti misma y parecer de alguna manera especial, en general profunda, amable y así sucesivamente. Eso es sorprendente. Esta es mi observación de muchos años. Entonces, dígame por favor, cuando vio esta película y se imaginó en su lugar, en el lugar de este protagonista, ¿cuáles serían sus preferencias? Porque nadie está a salvo de esto. La demencia senil, esta condición del Alzheimer, esta enfermedad muy difícil, compleja e incurable en este momento. Nadie está a salvo. ¿Cómo le gustaría que lo trataran? Que se quedara en casa, rodeado de sus seres queridos, y le contrataran una cuidadora, o que sus hijos se encargaran de usted, o que lo llevaran a un hogar de ancianos, para que te hagan la eutanasia, finalmente te duerman, porque consideras que este estado es humillante cuando alguien te limpia el trasero, te pone pañales, y así sucesivamente. Escriban lo que personalmente les gustaría, cómo les gustaría que los trataran, porque esto también es un punto muy, muy importante y ya hoy en día es necesario hablar de esto con sus hijos, es necesario mostrarlo con el ejemplo de sus propios seres queridos, que sus hijos vean cómo cuidan de sus ancianos, cómo les ayudan financieramente, cómo los visitan, les ayudan a preparar algo, a limpiar, a traer cosas, a acoger a sus padres. Nuevamente, aquí entra en juego la cuestión de qué tipo de relación tenían con sus padres. ¿Por qué demonios voy a ayudar al padre más anciano que no me crió, verdad? Y esa también es una gran pregunta. Es decir, es un tema tan complejo que no hay soluciones definitivas ni condenas absolutas. Aquí se puede entender a todos, todo y en general desde todos los ángulos. ¿Estarás de acuerdo? Sí, es una situación muy complicada, muy difícil. Bueno, hemos analizado esta obra maestra. Increíble, así.
Escriban qué más quieren analizar. Escriban qué más, por favor. Para ti es interesante cómo él reprimía la muerte de su hija menor, lo inaceptable que era esta experiencia, algo que rechazaba de todas las maneras posibles y que no quería reconocer en absoluto. Todo, eso no pasó, no pasó, no pasó, no pasó. Y posiblemente, por cierto, esto también fue uno de los desencadenantes para entrar en esta locura, porque muy a menudo en los ancianos algo puede, después de todo, iniciar esta tendencia, un factor estresante tras otro, y es como si inconscientemente eligiera activar estos mecanismos, algunos procesos químicos en el cerebro, sí, que como que todo, quiero irme a otro mundo, para que todo me sea indiferente, para que todo me importe un bledo, y en general soy un tonto, váyanse al diablo, ya, no sé nada. Mariposas y flores, ¿entienden, verdad? Así de difícil es para una persona vivir con la pérdida. Eso también puede suceder. Eso es todo, ¿verdad? Bueno, está bien, mis queridos, los beso y los abrazo. Nos vemos este sábado. Vamos a analizar algo interesante. Puede ser una sesión de preguntas y respuestas, un blog o tal vez algo más. Eso es todo. Visiten mi sitio web veronicastepanova.com y suscríbanse a mi canal de YouTube para no perderse los próximos videos muy importantes y útiles.